Problema número 2. Una turbina de gas recibe aire a 150 psias. Dijimos que psia es libra sobre pulgada cuadrada, ¿sale? Y 1000 grados Fahrenheit. Y descarga a una presión de 15 psias. Sería una de entrada y una de salida. 15 psias. La temperatura a la que descarga es de 600 grados Fahrenheit. Si el coeficiente de calor específico a presión constante del gas puede considerarse constante sobre este intervalo de temperatura, en este caso de los 600 a los 1000 grados, y vale 0.24 BTUs libra sobre grados Fahrenheit, determínese el trabajo de salida. Vamos a identificar cuánto vale el trabajo a la salida. Voy a poner aquí el número 2 más para que sepan qué es a la salida por libra de fluido de trabajo. Y dan otras condiciones extras, otros datos extras. A las condiciones de entrada, el volumen específico es 2.47 pies cúbicos sobre libra, y a la salida es igual a 14.8 pies cúbicos sobre libra. Quiero que se fijen, pues, en el caso del esquemita de la turbina, generalmente se representa así, aunque hay otras maneras. Unas de pronto lo manejan así como si fuera, hagan de cuenta que aquí están las hélices, las paletas que mueven la turbina, y el vapor al momento de estar circulando hace girar una flecha y en este caso producir trabajo mecánico. Bueno, tenemos presión, volumen específico, temperatura a la entrada, presión, volumen específico y temperatura a la salida. Consideren que en el caso de las alturas no manejan valor, pero porque son iguales, ¿sí? Cuando son iguales, en este caso se puede despreciar lo que viene siendo la energía potencial, y tampoco hay cambios de velocidades. La energía cinética se puede despreciar. Todavía, si se manejara que el sistema está aislado térmicamente, el calor se puede despreciar. Entonces, fíjense todo lo que se simplifica: energía potencial, energía cinética y calor. Los tres valores van a ser cero, y la ecuación general de la energía se simplifica a tal forma que nada más nos quedaría así: W es igual a, en este caso, H1 menos H2, que sería la diferencia de entalpías. Alguien se fija y dice: pero la diferencia de entalpías no la dan. ¿Cómo lo podemos sacar? Lo podemos sacar a partir de información extra que nos dan. Por ejemplo, aquí el coeficiente. Dijimos que el coeficiente de calor a presión constante lo podemos escribir así, como el cambio de la entalpía sobre el cambio de la temperatura, y este paréntesis que se le pone aquí y la P nada más indica que es a presión constante. Miren, despejando delta H, que sería H1 menos H2, va a ser igual. El cambio de temperatura lo podemos pasar a este lado multiplicando, y nos quedaría Cp, que multiplica a T1 menos T2. Le vamos a poner los valores. T1 vale 0.24. Las unidades decía que era la cantidad de energía que había por libra de fluido, y dividido todavía entre el incremento de temperatura, que es grados Fahrenheit. De ahí salen las unidades. Eso lo vamos a multiplicar por la temperatura 1, que vale 1000 grados,
Fahrenheit menos 600 grados Fahrenheit. Y nos da 96. Las unidades nada más se van a eliminar los grados Fahrenheit y va a quedar BTU sobre libre. Ese sería el cambio de entalpía ocurrido en el sistema. Aunque lo que nos pide es el trabajo. Sin embargo, aquí vemos que el trabajo corresponde a la diferencia de las entalpías, valor que ya tengo aquí especificado. Entonces el trabajo es igual a la diferencia de entalpías, que vale 96 BTU sobre libre. Y esta es la respuesta del problema que estamos resolviendo. Bueno, vamos a agregar otro cuestionamiento a este mismo problema. Fíjense, estamos determinando el trabajo a la salida en la turbina. Lo voy a manejar como inciso B. Y voy a agregar otro inciso. ¿Qué pasaría si aún teniendo aislado la turbina haya flujo de calor? En este caso no se va a considerar que vale 0, como lo supusimos aquí, sino que va a tener un valor de 1.1 BTU sobre libre. Entonces el siguiente cuestionamiento es la cantidad de trabajo cuando hay una fuga o hay una pérdida de calor de 1.1 BTU. ¿Sí? Voy a poner aquí un letrerito que es una pérdida de calor, una fuga de calor. ¿En qué cambiará la solución? Bueno, si se acuerdan, hay una fórmula que es la primera ley de la termodinámica, que es Q menos W es igual al cambio de la entalpía. ¿Sí? O también la puedo escribir así. Fíjense, sería menos W igual a delta T. Esto que está sumando lo pasaría al otro lado restante. Menos 1. Y lo único que tendría que hacerle ahorita es al valor de delta H, o el cambio de entalpía, que es de 96 BTU sobre libre, le vamos a restar la pérdida de energía, en este caso como calor, y va a ser menos 1.1. Y el trabajo va a ser igual a 96 menos 1.1 y nos va a dar 94.9 BTU sobre libre. De pronto nos puede sacar de onda aquí que el trabajo salió negativo. Nada más habría que interpretarlo como una disminución en el trabajo efectuado, ¿sí? En vez de originar este trabajo 96 BTU, como hay cierta pérdida o cierta parte de esta energía que se transformó en calor, esa cantidad de calor se le quitaría y en realidad lo efectivo sería el 94.9. Y en el caso de la pérdida de calor se maneja como un calor que se está perdiendo debido a el intercambio del sistema con el medio ambiente, y también va a provocar una disminución en el trabajo. Los primeros dos ejercicios que hicimos eran para una turbina, y ahora vamos a pasar al caso cuando el flujo es en una tubería. Aquí está el esquema, es un tramo de tubería.
Obviamente son tuberías de diferentes diámetros, diferentes longitudes varían. Ejemplo número 1, dice, un gas fluye en una tubería y tiene una presión y temperatura a la entrada de 100 psias y 950 grados Fahrenheit. Estos que son a la entrada los voy a poner con T1 y P1. Presión 1 va a ser de 100 psias. Dijimos que psia significa libra sobre pulgada cuadrada. Y la temperatura a la entrada de 950 grados Fahrenheit. Y a la salida, la misma presión va a ser presión de salida 76 libras sobre pulgada cuadrada y temperatura también a la salida de 580 grados Fahrenheit. El volumen específico a la entrada, en este caso es V, a la entrada es de 4 pies cúbicos sobre libra y a la salida de 3.86 pie cúbico sobre libra. En el problema lo que se nos pregunta es prácticamente cuál es la dirección y la transferencia de calor. Entonces vamos a sacar cuánto vale Q y se manejan varias cuestiones que se van a hacer cero. Por ejemplo, dice aquí que no proporciona ningún trabajo, no se proporciona ningún trabajo, entonces el trabajo va a valer cero. Si es una tubería y está horizontal o paralelo al plano de referencia, pudiéramos manejar que la diferencia de alturas vale cero, entonces la energía potencial también va a valer cero. Y dice que hay una diferencia de velocidades, pero es pequeña. También lo vamos a manejar que la diferencia de velocidades es aproximadamente cero, por lo tanto la energía cinética vale cero. Hay veces que sepamos leer, pues, cuestión de comprensión lectora, podemos determinar cuáles variables se van a hacer cero. Entonces se van a hacer cero muchas cuestiones y se nos va a simplificar nada más a la ecuación de la energía. Cuando estos valores valen cero, nos va a quedar así, es H2 menos H1, así. Y alguien dirá, pero todavía esta vale cero, entonces nada más va a quedar Q es igual a entalpía 2 menos entalpía 1. La dificultad de este problema es que no nos dan las entalpías y en vez de dar calor específico a presión constante, que es cuando la podemos sacar a partir de esta formulita, que es el cambio de la entalpía entre el cambio de la temperatura a presión constante, cuando nos dan el calor específico a presión constante, de ahí podemos sacar las entalpías, pero se nos da esta otra. ¿Sí? Esta otra es así. Se ve, o calor específico a volumen constante es el cambio de la energía interna entre el cambio de las temperaturas a volumen constante. ¿Sale? Entonces tenemos esas dos fórmulas, pero la que vamos a utilizar ahorita es esta. ¿Sí? Y también aquí el día, pero las entalpías, entonces ¿qué voy a hacer? Vamos a poner un equivalente. Necesito acordarme que la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen específico. Esta es otra fórmula que hay que utilizar. ¿Sale? Y voy a hacer la sustitución de esta fórmula aquí. Me va a quedar así. Q es igual a U2 menos presión 2 por el volumen 2, que sería todo eso en vez de la H2, y en vez de H1 va a ser menos U1 menos presión 1 por el volumen 1. Eso en vez de H1. ¿Sale? Y todavía lo puedo acomodar así. Asociando las dos energías internas, me quedaría
U2 menos U1, o diferencia de las energías internas. Y, perdón, en el caso de estos valores son positivos, conforme a la fórmula, va a quedar presión 2 por el volumen 2, menos, aparece el signo de menos, presión 1 por volumen 1. Lo asociamos y va a quedar aquí con un signo de menos, ¿sí? Que correspondería a este signo de menos. Entonces, aquí la cuestión es cómo saco la diferencia de energías internas. Lo que nos va a ayudar es que conocemos el calor específico a volumen constante. Y voy a proceder a eso. Lo voy a hacer en otro color, nada más para que llame un poquito la atención. Fíjense. Quiero sacar la diferencia de energías internas. Este valor lo paso para acá multiplicando y quedaría calor específico a volumen constante por el cambio de temperaturas. Y va a ser igual. Este que es constante, punto 32, BTU sobre libra grados Fahrenheit. Y la diferencia de temperaturas sería T2, que vale 580, menos T1, que vale 950. Los dos son grados Fahrenheit, lo pongo así factorizado. Y estos grados Fahrenheit, con esto se van a eliminar. Nos va a quedar BTUs, que son unidades térmicas o de trabajo, por libra de fluido. Y vamos a hacer la operación. Bueno, ya que tenemos la diferencia de energías internas, vamos a sustituirlo aquí. Voy a poner así. Igual a menos 118.4 BTUs sobre libra. Será la diferencia de las energías, menos, y vamos a poner todo lo demás. Presión 2, que es 76 libra sobre pulgada cuadrada, que multiplica a el volumen específico 2, que vale 3.86 pies cúbicos sobre libra. Luego menos presión 1, que vale 100, que multiplica al volumen específico, que vale 4. Incluso vean que la variación de volumen específico es mínima, pero aquí sí hay que considerar. Tengo esas operaciones. Aquí puse un valor y acá vamos a poner otro, porque necesitamos hacer una equivalencias y poder sacar las unidades. Vean que aquí me queda BTU sobre libras y acá no aparece BTU. Voy a utilizar este factor. 778 pie libra o libra pie es igual a un BTU. Así, para que me elimine parte de pie por libra y vean que hay pulgadas al cuadradas y pies cúbicos, voy a necesitar poner este factor, que es así. Un pie equivale a 12 pulgadas y necesita estar al cuadrado para que las unidades queden en las que necesito. De aquí debe salir BTU sobre libra, para que junto con esas BTU sobre libra sean congruentes y poderlas, en este caso, restar. ¿Sí? Vamos a ver las unidades, fíjense. Libras se van a eliminar, aquí libras y libras. Y luego de aquí va a quedar pies cuadrados. Y con los pies cúbicos de arriba se va a eliminar, con este también. ¿Y qué más? Aquí me falta ponerle un corchete. Lo voy a agregar. Y luego pies libras, que quedan
me supone que va a quedar aquí de libra y pie, se tienen que eliminar esas, va a quedar BTU arriba, y las pulgadas al cuadrado se van a eliminar con estas de pulgada al cuadrado, así. ¿Sale? Aquí nada más pues va a quedar puro BTU, y arriba debe quedar también abajito libra, y así. Entonces vamos a hacer las operaciones y nos da menos 138.1 BTU sobre libra. Entonces el calor que se pierde, porque sale el signo de negativo, va a ser de 138.1 BTU sobre libra. Nos estaban preguntando la magnitud, que vale 138.1, y la dirección de la transferencia de calor, negativo. ¿Qué quiere decir el negativo? Que es calor que el sistema está perdiendo y lo está transfiriendo hacia el medio ambiente. Miren, una tercera aplicación de la primera ley de la termodinámica son los calentadores. El calentador o un generador de vapor, porque de pronto hay otros tipos de calentadores. Aquí en este caso dice que el propósito básico del generador de vapor o calentador es el de convertir el agua en vapor por medio de calentamiento. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que aquí tienen el dispositivo, se le va a suministrar calor y acá se desprendería el agua aquí y acá el vapor. Problema número 1, dice, se requiere un generador de vapor para producir 10.000 libras por hora de vapor sobrecalentado a 1000 grados Fahrenheit y 1000 psias, que son libras sobre pulgada cuadrada, y la entalpía de 1505.9 BTU sobre libra. Todos estos es a la salida, puesto que lo que sale es el vapor, salida de vapor, las condiciones que acabo de leer. Y el agua de alimentación suministrada también tiene la misma presión, 1000 psias, 100 grados Fahrenheit y 70.68 BTU sobre libra. Y como dato extra nos dan la cantidad de vapor que se va a producir, 10.000 libras por hora. Bueno, lo que aquí quiero que se graben son cuestiones teóricas. En los calentadores, aunque aquí se está manejando una altura 0 y una altura que no se especifica cuánto, en realidad la altura no hay diferencia respecto a tubería, respecto a niveles, todo ese rollo, no, puesto que aquí está el agua y se empieza a evaporar, entonces la altura aquí se va a considerar que vale 0, ¿sí? Esto que puse aquí en azul va a ser el Sistema Internacional de Unidades. Está especificado la altura, la energía potencial, la energía cinética, la entalpía, el calor y luego de vuelta a la salida. Altura, velocidad, entalpía y trabajo, ¿sí? Pero la mayoría de las unidades se van a hacer 0. En este caso la altura vale 0, o la energía potencial. Tampoco hay diferencias de velocidades, también vale 0. Todo esto simplifica nuestros problemas. Y bueno, de los lados le voy a poner que se hacen 0. Aparte, no se produce trabajo en el dispositivo, así como tal. De pronto sí hay máquinas generadoras de movimiento a partir del vapor, pero este no, es simplemente el calentador, el dispositivo. Todo esto va a provocar que se reduzca nuestro problema. Nada más va a quedar Q igual. Y vean que de este lado queda H2. Y si este H1 lo paso para el otro lado, es H2 menos H1, o a veces lo manejamos así, la diferencia de entalpías. ¿Qué quiere decir? Que en los calentadores o generadores de vapor, la energía se va a obtener a partir de la diferencia de las entalpías, nada más. ¿Sale? Eso hay que grabarlo. Y aquí puse la fórmula 2 veces porque
En el caso del sistema inglés, que es un poquito más difícil, ya habíamos platicado de ello, se le pone esta JGC, y incluso al trabajo casi siempre se le pone una J. El calor no, ni las entalpías. Entonces todo esto es agregado en el sistema inglés, mientras que el sistema internacional no lo tiene. ¿Sale? Entonces vamos a hacer una sustitución para determinar el calor. Va a ser la diferencia de entalpías. La entalpía de salida 1505.9. En este caso, que son las mismas unidades, las puedo escribir una sola vez. Voy a escribir eso, la entalpía 2 menos la entalpía 1, que vale 70.68. Y las unidades las pongo una sola vez, BTU sobre I. Entonces es una resta lo que tenemos que hacer. Y el resultado nos da 1435.2 BTU sobre libra. Pero este es el calor que se genera. El número de BTUs, unidades térmicas británicas, por libra, y habría que considerar que son 10.000 libras las que se quieren producir. Vamos a ver la cantidad de calor total, que lo voy a representar así. QT, o total, va a ser igual a los que se producen por libra, 1435.2 BTU sobre libra, por el número de libras totales que se van a producir por unidad de tiempo, 10.000 libras por hora. Las libras se van a eliminar y nos quedaría cuántas unidades térmicas británicas se van a producir por unidad de tiempo. Vamos a hacer la operación y nos da 14.35 y va a estar en notación científica por 10 a la 8. Entonces esa es la respuesta de este problema. Miren, en el caso de la aplicación número 4, la tobera, que es un dispositivo estático que se usa para convertir la energía de un fluido en energía cinética. En este caso la energía cinética va a influir en la fórmula general de la energía, y dice que básicamente el fluido entra a la tobera a una presión alta y sale a una presión baja, o también puede ser invertido, ¿sí? Dice, en el proceso de expansión se gana velocidad debido a cambios en la presión, se va a generar velocidad, ¿sí? Como quien en una manguera de pronto tapa los orificios y provoca que la velocidad del fluido aumente. Y se dice que no se realiza ningún trabajo sobre o por el fluido en su paso a través de la tobera. Voy a escribir la fórmula general nuevamente, que maneja la energía potencial por la gravedad y luego la dividimos entre JC, y habría que ver que las gravedades prácticamente se eliminan, y luego un medio de la velocidad elevado al cuadrado sobre 2 y de vuelta por JGC. Hablaremos de la entalpía, aquí ya la voy a poner directa, que es igual a la entalpía más el producto de presión por volumen específico. Y luego igual, de vuelta a Z2 por G, JGC, que se vuelven a eliminar, que sería 1, más la velocidad 2 al cuadrado, o un medio de la velocidad, y el factor de conversión JGC. Aquí me faltó un dato, te lo voy a poner, y luego de este lado debe llevar el trabajo, y de este lado debe de llevar el calor. Así es la formulita.
Entonces, ¿qué se hace? Cero. Se va a hacer cero todo esto de la diferencia de alturas. También se va a hacer cero el trabajo y el calor. Aquí no se genera tampoco calor. Entonces son las cuestiones que necesitamos aprendernos, ¿sí? Lo único que va a estar relacionado aquí van a ser las entalpías y los cambios de velocidad, ¿sí? Voy a hacer esto, la velocidad 1 la voy a pasar a la derecha del signo igual y la entalpía 2 me la voy a traer a la izquierda de H2, de H1 va a quedar así. H1 menos H2 va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2JGC, y este se viene para acá restando como velocidad 1 al cuadrado sobre 2JGC. Esa sería la fórmula especial para la tobera, pero hay dos incisos. En el caso del inciso A, nos dice que la velocidad inicial del vapor es despreciable. La velocidad inicial, si es despreciable, es porque vale cero. Entonces este término se va a reducir. Y me preguntan cuál es la velocidad final. Lo único que tengo que hacer es despejar cuánto vale V2. V2. ¿Sí? Esto que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando y va a quedar 2 por GC por J o JGC, ahí si cambio el orden no hay bronca, que multiplica a H1 menos H2. Y como está al cuadrado, la manera de quitarle el cuadrado es sacándole raíz cuadrada. Entonces vamos a sustituir la información y de ahí va a salir la respuesta del inciso A. 2, estamos hablando del sistema inglés, son 32 pi sobre segundo al cuadrado, y las entalpías H1 son 1220 menos 1100, y las unidades son BTU sobre libra. Y necesita un factor de conversión. Fíjense que así, sustituyendo la información nos sale. La que generalmente se utiliza es esta. Un BTU igual a 778 libra pie o pie libra. Y vamos a hacer la operación de todo eso. El resultado final, al hacer la operación, nos va a dar 2451 y unidades de velocidad pie sobre segundo. Ese sería el inciso A por lo pronto. Ahora vamos a hacer el inciso B, en donde en vez de la velocidad inicial ser 0 o despreciable, va a valer 10. La fórmula sería la misma, nada más la voy a escribir así, miren. Velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado, y el 2JGC, que son denominadores comunes, lo puedo escribir así. Entonces esto se va a pasar al otro lado multiplicando y me va a quedar, primero, velocidad 2. Este lo paso para acá multiplicando, queda 2GCJ por H1 menos H2. ¿Vale? Cuando pase esto para acá, pasa multiplicando. Y luego esta velocidad que es negativa, lo pasaría al otro lado positivo. Dame negativo, lo pongo positivo. Y para quitarle el cuadrado a la velocidad 2, le sacamos raíz cuadrada. Entonces vamos a sustituir los valores. Va a ser igual a 2 por GC, que es 32 pi
pie sobre libra, y la J lo puedo poner como lo puse hace ratito, aunque es equivalente si lo pongo aquí así. Un BTU igual a 778 libra-pie, y las diferencias de entalpías, que son en este caso 1220 menos 1100. Las unidades BTU sobre libra, y más la otra velocidad que son 10 pies sobre segundo, nada más que este último valor va al cuadrado, ¿vale? Aquí ya va a quedar pie cuadrado sobre segundo al cuadrado cuando le saca raíz pie sobre segundo, que es lo que debe ser. Y aquí las unidades se van a eliminar, este BTU con BTU, se va a eliminar esta libra con esta libra, y va a quedar pie por pie cuadrado, y debe quedar pie cuadrado sobre libra al cuadrado. No, aquí es segundo al cuadrado, para que quede pie sobre segundo. Sacamos la raíz y el resultado nos va a dar el siguiente: 2450 pies sobre segundo, que si comparamos con el anterior daba 2451, varía muy poquito, pero al final de cuentas cambia un poquito. En el proceso de estrangulamiento, que es la aplicación número 5, dice que aquí se utiliza una obstrucción, algo que reduce, en este caso, el diámetro de una tubería, deliberadamente o debido a la presencia de una válvula. ¿Sí? Puede que haya una válvula, una mirilla, cosas así, y que reduzca el diámetro de la tubería. Una obstrucción deliberada que se coloca con frecuencia en las tuberías es un orificio que se usa para medir la cantidad de flujo. El esquema general es así, en donde aquí la línea punteada sería el sistema, la parte que nos interesa estudiar sería donde está ese proceso de estrangulamiento, relacionado como cuando hablamos de ahorcar a alguien. Y otra forma más sencilla es así, como si esto fuera la garganta, se disminuye, en este caso, la pasada del flujo, ¿sí? Que se llama garganta. El fluido va aquí, tiene ciertos movimientos, y lo que se va a estudiar es cuáles son, en este caso, las características que tiene esa obstrucción. El problema dice: el fluido fluye dentro de un tubo. Un fluido fluye dentro de un tubo. El problema dice: un fluido fluye dentro de un tubo. En alguna de sus secciones se encuentra una obstrucción, aquí una disminución en el diámetro, en algo que le llaman garganta, manejado aquí por medio de una mirilla o una válvula, que provoca la pérdida de presión local apreciable. Deríbese la ecuación de la energía para este proceso después de que el flujo se ha vuelto uniforme en la sección posterior, con el que se analiza aquí en este segmento. Y voy a volver a escribir la fórmula general de la energía. Es así: Z1 por G sobre JGC. Luego la de la energía cinética, velocidad 1 al cuadrado sobre 2 GC. Manejaríamos la energía interna más la presión por el volumen, y con un 1 también, y al lado izquierdo va el calor. Así. Son 5 términos y luego se igualan a 5 de la derecha. Ahora sería Z2 por G sobre JGC, más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 JGC.
nuevamente sería la energía interna del lado derecho, o a la salida más la presión 1 por el volumen 1 y finalmente, perdón, aquí son 2 y 2, y finalmente el trabajo. El trabajo también es muy común ponerle la letra J porque las unidades casi no las da directamente. Aquí no hay diferencia de alturas, ese valor vale 0, entrada y salida. Cambio de velocidades tampoco. Aquí sí. No se produce calor y no se produce trabajo. Entonces, lo único que queda es así. Energía interna más la presión 1 por el volumen específico 1 es igual a energía interna a la salida más la presión 2 por el volumen 2. Sería una igualdad, en este caso, de esos conceptos que esto viene siendo la entalpía. Entonces dice que la entalpía a la entrada y la entalpía a la salida es igual. O en otras palabras, cuando hablemos del proceso de estrangulamiento, la entalpía va a ser constante. Sí, cuestiones teóricas que necesitamos aprendernos. Miren, en el caso del intercambiador de calor, se usa para transferir calor de un fluido a otro, cuando estos no se mezclan, es decir, ocurre una transferencia de calor. ¿Sí? Hay algunos dispositivos, bueno, en este caso intercambiadores de calor, por ejemplo los radiadores de los carros, o a nivel industrial, hay veces que hay por ejemplo, una tubería grande y en su interior entran otros tubos que en el interior llevan otro fluido a diferente temperatura. ¿Sí? Hay diferentes diseños, pero ocurre la transferencia de calor. Problema dice, para enfriar 400 libras sobre minuto de aceite lubricante se usa un intercambiador de calor. El aceite entra a 215 grados Fahrenheit y sale a 125. El calor específico del aceite es 0.85 BTUs libras sobre grados Fahrenheit. El agua de enfriamiento entra a la unidad a 60 grados Fahrenheit y sale a 90. Si el calor específico del agua es de 1 BTU libras sobre grados Fahrenheit, determine si el gasto del agua necesaria si se desprecian las pérdidas de calor. Chequenme que aquí entra agua a una determinada temperatura y al final de la salida al intercambiador ya sale más caliente, ¿sí? Absorbió cierta cantidad de calor. En cambio el aceite entra caliente y cuando sale del intercambiador ya sale con una temperatura más baja. A eso es lo que le llaman un intercambio de calor, un intercambiador de calor. Nos vamos a apoyar en estas fórmulas. Habíamos manejado esto, que el calor es igual a la diferencia de entalpía. Si se fijan aquí lo implícito, nada más vienen con mayúsculas. Y también habíamos visto que el calor específico a presión constante era igual a la entalpía sobre la diferencia de temperaturas. Entonces de alguna manera están combinadas, ¿sí? Si esto lo pasara para acá, quedaría como está aquí. Y la diferencia es que en vez de hablar de unidades de masa unitarias, estamos hablando del total, por eso se está multiplicando por el flujo de masa. Entonces hay cuestiones como esta, podemos manejar que el calor que entra va a ser igual al calor que sale. Y se supone que el intercambiador de calor está aislado térmicamente para que se aproveche al máximo o no haya pérdidas de líquido. En el caso de las fórmulas, así como está, de pronto hay quienes
nos podemos revolujar y habría que ver que uno es, en este caso, para el aceite y otro para el agua, que cambia en los fluidos, pero ahorita específicamente aceite y agua. Le voy a poner una letrita, por ejemplo aquí que el número 1 fuera el aceite, le voy a poner una A con una C, aceite, ¿sí? Entonces aquí también sería aceite con el 2, aceite con el 1, ¿sale? Y acá también aceite con el 2 y aceite con el 1. Nada más le cambié el número 1 por AC de aceite y el número 2 lo voy a cambiar por agua. El número 2 inicial para todas las demás fórmulas. Aquí la cuestión es que comienzan con la misma letra, tengo que poner 2. Aquí va a ser del agua, aquí del agua para el 2, del agua para el 1, aquí el agua para el 2 y el agua para el 1. Y el 2 lo voy a manejar como salida del intercambiador, el 1 como entrada, salida y entrada, etc. ¿Vale? Bueno, vamos a ver de dónde conocemos más información. En el caso del aceite me fijo que tengo las temperaturas, tengo el calor específico, las temperaturas, todo ese rollo, y incluyendo la cantidad de aceite que entra al intercambiador de calor. Entonces voy a utilizar primero esta formulita, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, el calor para el aceite va a ser igual o flujo másico por Cp por la diferencia de temperaturas. Aquí ya no le voy a poner que es aceite específicamente porque desde acá ya está especificado, ¿vale? Entonces va a ser el flujo 400 libras sobre minuto, la cantidad de aceite que está entrando, y luego el calor específico 0.85 unidades térmicas británicas que entran por libra, y dividido entre la diferencia de temperaturas en grados Fahrenheit. Así se sacan las unidades. Luego la diferencia de temperaturas, temperatura de salida, la temperatura, bueno, aquí le voy a poner 1, la de entrada, la de salida, sería 125 grados Fahrenheit y menos 215 grados Fahrenheit. Y vamos a hacer la operación. Aquí se va a sacar el calor del aceite. Cheque, el aceite entra a una temperatura más alta y sale una más baja. Aquí va a ocurrir un enfriamiento, ¿sí? Y vamos a ponerle el valor. Las unidades, los grados Fahrenheit se eliminan y nos va a quedar en 20 UV por minuto. Sería la energía que pierde por unidad de tiempo, ¿sí? Considerando que este se elimina. Cuando hacemos las operaciones, nos va a quedar 30.600. Y algo que quiero que se fijen es que aquí la temperatura de salida es más grande, va a provocar que sea negativa, ¿sí? Entonces el aceite entra caliente y sale frío, o sale más frío, de alguna manera está perdiendo energía y se dice que ocurrió un enfriamiento. Esa energía que perdió el aceite la va a ganar el agua, ¿vale? Entonces fíjense, me voy a guiar de vuelta en estas fórmulas. Si el calor que entra es igual al calor que sale, entonces puedo igualar esas cantidades, ¿sí? La voy a volver a escribir. Mcp
temperatura del aceite a la salida menos la temperatura del aceite a la entrada va a ser igual al flujo másico, en este caso es del aceite y este es del agua, que multiplica el calor específico también del agua por la temperatura del agua a la salida menos la temperatura del agua a la entrada. Así. Y si se fijan, todo lo que es referente al calor perdido, en este caso, o de enfriamiento del aceite, todo esto ya lo conocemos. Todo esto ya lo conocemos. ¿Cuánto vale? El 30.600. Nada más que va a ocurrir esto. Ese aceite o ese calor que pierde el aceite, el agua lo gana y se maneja ya con signo positivo. ¿Así? 30.600 BTUs sobre minuto. En vez de todo lo de la izquierda, vamos a ponerle ya el valor y va a quedar igual al flujo másico del agua por Cp, calor específico del agua, por la diferencia de temperaturas. Mientras la voy a poner así. Diferencia de temperaturas. ¿Sí? Y lo que queremos saber es el gasto de agua necesaria para que ocurra el enfriamiento. ¿Sí? Lo que me preguntan es esto. Entonces ya nada más voy a despejar. Masa del agua va a ser igual a 30.600 BTU sobre minuto. Y el Cp, calor específico, y la diferencia de temperaturas que estaban multiplicando al flujo máximo, lo voy a pasar a dividir. ¿Sí? Cp va a ser igual a 1 BTU sobre libra grados Fahrenheit, y la temperatura de salida son 90 menos la temperatura de entrada 60. Son grados Fahrenheit, las unidades se vuelven a eliminar y en el caso de las unidades se supone que deben de quedar así. El BTU se elimina y queda libra sobre minutos. Ya nada más me va a faltar ponerle cuál es el valor. Y el valor es 1020. Esa sería la cantidad de agua que se necesita de agua de enfriamiento. 1020 libras sobre minuto. ¿Sí? Entonces se necesita una cantidad muy grande de agua, bueno, es casi lo triple de lo que era el aceite, para en el intercambiador de calor lograrle bajar la temperatura de 215 hasta 125. Por lo pronto eso es todo. Muchas gracias.